Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña clase sobre teoría cinética. Esto es una cosa enorme, ustedes lo van a ver con muchísimo más detalle en cursos más avanzados, pero vamos a ver los lineamientos más importantes que nos van a servir para esta parte de termodinámica y para introducirnos también en la cuántica. Hay muchas de estas cosas que ustedes la van a ver, por ejemplo, esta figura es del libro de Griffith, del libro de cuántica. Y seguramente en la teórica van a ver esta misma figura, porque yo ya se la vi a Diego que trabaja con esto. Así que bueno, sirva esto como sirva alguno de estos como un repaso de lo que van a ver, nada daña de que vean las cosas varias veces. Acá tenemos una distribución, supongamos que tenemos una escuela, qué sé yo, no sé, tenemos un grupo de chicos. Tenemos un chico que tiene 14 años, esto es un histograma, uno que tiene 15, tres que tiene 16, dos que tienen 22, y 5 que tienen 25, así. O sea, esta es una forma de representar una distribución de población, una distribución de alguna variable. A la cantidad de chicos que tengan bueno, a la edad la vamos a llamar J, esa va a ser nuestra variable, y a la cantidad de chicos que tengan esa edad se va a llamar NJ. O sea, NJ va a ser, por ejemplo, N de 24 es 2, N de 25 es 5. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pongo acá. Y la sumatoria de todas las NJs va a ser la población. Supongamos que, bueno, puede haber chicos desde 0 hasta infinito años y sumamos todo, eso va a ser la población total, el número de cosas que tengamos, de lo que estamos midiendo con esa variable. ¿Cuál será la población, por ejemplo, de encontrar dentro de estos chicos un chico que tenga 14 años? Bueno, hay un chico que tiene 14 años y hay que dividir esos chicos en el total de población, o sea, es 1 sobre 14. De 22 es 2 sobre 14, de 25 es 5 sobre 14. ¿No? O sea, la definición de la probabilidad de encontrar a ese valor en esta distribución es el número de objetos, moléculas, chicos, que tengan esa edad, esa característica J, dividido a la población total. Y por supuesto que la sumatoria de esa población, perdón, la sumatoria de las probabilidades va a ser, bueno, ponemos esta sumatoria, la sumatoria de este n es una constante, sale hacia afuera, y la sumatoria de nj es n, o sea, es 1. Para que esté definida correctamente una probabilidad, la sumatoria de las probabilidades nos tiene que dar 1. Esta es una condición que si no ocurre, entonces eso que estamos calculando no es una probabilidad. O sea, es una forma de asegurarnos, es una condición que vamos a imponer y es algo muy importante porque en cuántica tenemos que forzar a este tipo de cosas. En cuántica vamos a hablar mucho de probabilidades, vamos a obtener algunas soluciones, algunas cosas que representan la probabilidad, y eso va a haber que forzarlo a que sea la sumatoria de 1, si no da 1, y lo vamos a convertir en 1, porque si no, no estaríamos hablando de probabilidad, estaríamos hablando de otra cosa. Estoy haciendo cosas muy simples, muy triviales, que puede resultar aburrido, pero la idea es formalizar algo que estamos haciendo, o sea, creo que todos podemos calcular esta probabilidad sin hacer tanto formalismo, pero la idea es justamente tener ese formalismo claro para generalizarlo o para ampliarlo en otro aspecto. Bien, tenemos distintas características de una distribución. Por ejemplo, la edad más probable. Edad más probable quiere decir que si yo saco un chico al azar, ¿qué es lo más probable que obtenga? Bueno, la edad más probable es esta, es 25 años, porque hay 5 chicos que tienen eso. Otra característica de una distribución puede ser la mediana. La mediana es un punto
en el cual vos te asegurás que tenés tanta gente de un lado mayor y tanta gente menor. Por ejemplo, 23 es una mediana, ya que hay 7 personas que tienen menos edad que 23 y 7 personas que tienen más edad que 23. Y por supuesto que está el promedio, que es lo que nosotros más conocemos, más usamos. ¿Qué sería el promedio? El promedio es tomar 14 una vez, 15 una vez, 16 3 veces, 22 2 veces, 20, etcétera, etcétera. Haces toda esa suma, dividís por las poblaciones y te da 21. Ahora, es muy interesante que no hay ningún chico que tenga la mediana y no hay ningún chico que tenga 21 años. O sea, a pesar de que el promedio nos dice que es 21, nadie tiene 21 años. O sea, el promedio no es necesariamente algo que vas a encontrar en la población, ¿no? O sea, vas a calcular moléculas, vas a calcular la velocidad de las moléculas, bueno, capaz que encontraste un promedio determinado y no tenés ninguna molécula que tenga ese promedio. Un ejemplo que nos va a seguir toda la vida, que es muy importante y que viene en cuántica. Si vos tirás una moneda, a la moneda le pones, a la cara le pones 1 y a la seca le pones -1, cuando vos tires monedas, sacás el promedio te va a dar 0, y ninguna moneda dio 0, ¿no? O sea, es importante ver que el promedio no necesariamente sale dentro de la cuenta. Bien, ¿cómo formalizaríamos el promedio? Bueno, fíjate que lo que yo hago cuando digo 14 por 1, 15 por 1, 16 por 2, 25 por 5, lo que estoy diciendo es J por la cantidad de veces que aparece J. J, que es 15, por la cantidad de veces que aparece J, 15. 16 por la cantidad de veces que aparece. 25 por la cantidad de veces que aparece. Todo eso sumo y divido por n. O sea, estoy haciendo J por NJ dividido n. Ahora, ¿qué será NJ sobre n? Ya lo vimos. NJ sobre n es la probabilidad de J. O sea que lo que estoy haciendo es J por PJ. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy sumando cada número por la probabilidad de que aparezca ese número. De vuelta, es algo que ustedes hacen eso en forma corriente, ustedes ya sacaron un montón de promedios, pero acá está formalizado, digamos que lo que uno hace en realidad es sumar cada uno de cada valor de la variable por la probabilidad, que esto incluye 10 por 0, 11 por 0, 12 por 0, 26 por 0, ¿no? O sea, está sumando todas las variables por la probabilidad de que aparezca esa variable. Bien, promedio cuadrático, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos calculando el promedio, pero no de la variable, sino de la variable al cuadrado. Por ejemplo, bueno, nada, es esto, ¿no? O sea, agarrás todas las edades, las multiplicás al cuadrado y la multiplicás por la probabilidad de que aparezca esa variable. Eso te va a dar j cuadrado. Y por cualquier función, el promedio de cualquier función se hace de esa manera. Por ejemplo, qué sé yo, querés calcular el promedio del logaritmo de las edades. Agarrás el logaritmo de la edad por la probabilidad que aparezca esa edad. Y vas sumando. Vamos a dar un ejemplo concreto. Supongamos que tenés dos monedas, una tiene un radio de 2 centímetros, una tiene un radio de 3 centímetros. ¿Cuánto vale el radio medio? El radio medio vale 2 por 1 y 3 por una moneda, ¿no? 2 por 1 y 3 por 1, eso es 5, y dividido dos monedas te da 2,5. O sea, ese es el radio medio. Ahora, vos podés calcular, por ejemplo, el área media de la moneda, de las monedas estas. El área es pi por radio al cuadrado, entonces tomo el radio medio de esas monedas, lo elevo al cuadrado, hago pi por 5 medios al cuadrado y me da pi por 2,5 al cuadrado, es pi por 6,25, eso me da 19,6.
Entonces acá vemos que tenemos dos monedas distintas, pero podemos sacar un área promedio. Yo estoy haciendo un poco de tiempo para que pensemos que lo que estamos haciendo no es del todo correcto. O sea, yo puedo sacar el área media, no de esta manera. Lo que yo puedo hacer es calcular el área y sacar el promedio del área. Aparentemente debería ser lo mismo, pero bueno, veamos si es lo mismo. Yo agarro la moneda y calculo el área de la moneda 1, pi por radio al cuadrado, pi por 4. Agarro la moneda 2 y calculo el área de esa moneda, pi por radio al cuadrado, pi por 9. Ahora saco el promedio. Es pi por 4 más pi por 9 dividido 2. Eso me da 6,5. ¿No? Acordate que antes me daba 6,25. O sea, no es extremadamente distinto, qué sé yo, pero no es lo mismo. Este me da 19,6, este me da 20,4. O sea, cuidado. Pi por radio al cuadrado, pi por el radio, el promedio del radio al cuadrado, no es lo mismo que pi por el promedio del radio al cuadrado. A ver si se entiende lo que digo. El promedio del radio al cuadrado no es lo mismo que el promedio del radio al cuadrado. ¿No? Hay una coma en el medio ahí. Hay algo que me está diciendo. Esto es agarrar el radio al cuadrado y sacar el promedio, o lo que quieras, ¿sí? Y esto es el promedio del radio y elevarlo al cuadrado. ¿Okay? No es lo mismo. En un caso es 6,5, en el otro 6,25. Es parecido. Entonces, hay algo que me está diciendo, bueno, debería haber acá un área, a ver, acá está el resumen, a ver. Acá tenemos el radio 1 es 2, el radio 2 es 3, el radio medio es 2,5. El área 1 es pi por 4, el área 2 es pi por a la 9, el cuadrado del radio medio es 6,5. Y la raíz cuadrada del radio medio al cuadrado es 2,55, no es 2,5. ¿Está? Entonces, lo que deberíamos definir es una especie de radio efectivo, tal que a ese radio efectivo, yo hago pi por ese radio efectivo al cuadrado y me dé el área del promedio. O sea, debería ser esto. ¿Está? O sea, es algo que lo vamos a usar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la energía es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Bueno, vos vas a calcular el promedio de la energía y vas a calcular el promedio de las velocidades. Y no es que un medio de masa por esa velocidad al cuadrado te va a dar el promedio de la energía. Vas a tener que encontrar una velocidad tal que multiplicada al cuadrado por la masa dividido 2 te dé la energía. Es una especie de un valor efectivo que te va a servir para usar la fórmula que estás usando. O sea, si yo quiero usar pi por radio al cuadrado, debería usar este radio al cuadrado, ¿no? Para que me represente el valor de las áreas medias. No sé si lo confundí más de lo que es, pero bueno, lo más importante de todo es esto, ¿sí? No confundir este tipo de cosas. O sea, yo puedo tener una función cualquiera, porque fíjate que acá lo puedo hacer con cualquier función. Yo puedo hacer una función cualquiera, puedo sacar el promedio de esa función, o puedo agarrar el promedio y hacerle esa función. No es lo mismo, no es equivalente. Bien. Otra cuestión importante es los histogramas, cómo se pueden caracterizar. Porque acá vemos dos histogramas, son completamente distintos. Acá vemos esto sería una escuela rural, qué sé yo, donde tenés chicos de todas las edades, ¿no? Un poco exagerado. Y acá tenés una escuela, bueno, donde todos los chicos tienen la misma edad, ¿no? Es un grado bastante uniforme. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En el promedio no está, el promedio es 5. En la mediana no está, la mediana es 5. En el valor más probable no está,
lo más probable es 5. ¿Tá? Entonces, son muy, o sea, todo lo que hicimos hasta ahora es lo mismo. ¿Tá? Pero bueno, hay notoriamente una diferencia. Tiene que existir algo que cuantitativamente nos diga cuál es la diferencia entre estas dos distribuciones. Y por supuesto que existe. Lo que podemos ver es cuánto se alejan los valores del promedio. Acá el promedio es 5 y acá los valores no se alejan mucho. Este se aleja 1, este se aleja 1, todo lo demás no se aleja. En cambio acá, este valor está muy lejos del promedio, este también, este también. Hay valores que están muy lejos. Entonces, deberíamos hacer esta distancia. Deberíamos sacar el promedio de esto. Lo que pasa es que esto no nos va a servir. ¿Por qué no nos va a servir? Porque fíjate que si vos sacás o sea, no nos va a salir porque, bueno, porque de esta cosa tenemos que sacar el promedio, ¿no? O sea, esta edad va a tener un delta J, esta va a tener un delta J, esta va a tener un delta J. Lo que hay que hacer es, bueno, promediar todos esos delta J. Pero cuando promediemos todos esos delta J, nos va a dar una cosa muy, muy rara, ¿no? Bueno, muy rara no. Vos agarrás, ¿cómo sacás el promedio de delta J? Agarrás este delta J, lo multiplicás por la probabilidad de J y haces esa suma. O sea, agarrás este delta J, lo multiplicás por PJ y haces la suma. Cuando haces esta suma, bueno, son dos términos, una suma de dos términos, son dos sumas de un término, o sea que J por PJ y promedio de J por PJ. Ahora, ¿qué es esto? Esto es el promedio de J. Esto es el promedio de J. ¿Y qué es esto? Esto es un número, el promedio. Ese número sale afuera de la sumatoria. Y me queda ese número por la probabilidad, por la suma de las probabilidades. Que la suma de las probabilidades es 1. O sea que me queda J menos J, eso es 0. ¿Por qué pasa eso? Y pasa eso porque justamente el promedio es el punto que tiene esa condición, que es el lugar en que está en promedio, está alejado de todos los puntos de la misma manera. O sea, yo estoy sumando puntos. Este punto que está por arriba, por abajo el promedio, pero este que está por arriba, y este está por abajo, este está por arriba. Bueno, justamente el promedio se elige para que tenga esa propiedad, de que haya tantas cosas que estén por abajo de la misma manera que estén por arriba. Entonces, esa cosa me va a dar 0. La solución no es hacer esto, sino hacer el promedio de esto al cuadrado, para que sea siempre una diferencia positiva, que este 1 no se me compense con este 9, ¿no? O sea, que no se compense, que se sume esa diferencia. Entonces, lo que hacemos es definir la varianza. La varianza va a ser el promedio de las diferencias al cuadrado. Se pone al cuadrado para no poner valor absoluto. En realidad deberíamos poner valor absoluto, pero se pone al cuadrado y después se define la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? O sea, a ver, es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto al promedio. Bueno, bastante quilombo, miremos la fórmula, ¿tá? Esa sería la desviación estándar. Ahora, ¿cómo calculamos esto al cuadrado? Nuevamente, este promedio es agarrar esta cosa, multiplicar por la probabilidad y sumar. Pero ojo, hay que agarrar delta j al cuadrado, no delta j y después pasar al cuadrado, ¿sí? Entonces agarramos delta j al cuadrado, multiplicamos por la probabilidad y sumamos. ¿Qué es delta j al cuadrado? Bueno, delta j al cuadrado es j menos promedio al cuadrado. Esa es la definición de delta j. ¿Sí? Acá tenemos el cuadrado de un binomio, lo abrimos. ¿Qué es el cuadrado de un binomio? Es el primer término al cuadrado, j cuadrado, el doble producto primero por el segundo, o sea, 2 por el valor por el promedio, y el cuadrado del segundo, promedio al cuadrado. No, ojo, no es j cuadrado promedio, es este promedio al cuadrado. Todo eso lo multiplicamos por pj, y abrimos, nos quedan tres términos. Nos queda j cuadrado, nos queda 2jj y nos queda j promedio al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora hacemos lo mismo que antes. J cuadrado por PJ, ¿qué es? Bueno, es el valor de J cuadrado, el promedio de J cuadrado. Esto
es un número. El 2 es un número. Entonces sale 2J hacia afuera de la sumatoria. Y después me queda sumatoria de J por PJ. Bueno, ¿eso qué es? Es J, el promedio de J. Y acá, ¿qué me quedó? Y esto es el promedio de... bueno, esto es un número, sale afuera de la integral, de la sumatoria, y la sumatoria es 1. O sea, me quedó J promedio al cuadrado. Ahora fíjate que esto también es J promedio al cuadrado, con un menos. Entonces te queda que sigma cuadrado es J cuadrado promedio menos promedio de J al cuadrado, o que sigma es la raíz cuadrada de eso. O sea que vos tenés que sacar el promedio de la variable al cuadrado y restarle el promedio de la variable al cuadrado. ¿Tá? Bueno, es interesante, se puede demostrar que esto es positivo, siempre va a ser positivo, y que la igualdad, o sea, que ¿cuándo va a ser igual el promedio de J el promedio de J al cuadrado del promedio? ¿Cuándo va a ser igual? Cuando el sigma sea 0. O sea, cuando esa igualdad CD quiere decir que es 0. ¿Cuándo va a ser sigma 0? Cuando todos estos puntos, o sea, todos los puntos estén en el mismo valor. O sea, cuando no tengamos, todos los chicos tengan 5 años, exactamente. En ese caso no va a haber ninguna desviación. La desviación estándar va a ser 0. ¿Ok? Entonces esa sería una caracterización. Acá tenemos una desviación estándar muy chiquita, en cambio acá tenemos una desviación estándar grande. Bien. Ahora vamos a un tema que es más complicado. En realidad voy a volver a repetir todo lo mismo, pero ahora, en lugar de hacer un histograma y definir chicos que tengan 1, 2, 3, 4, 8 años, vamos a preguntar, por ejemplo, qué probabilidad de encontrar una persona, un chico, que tenga 16 años, 14 días, 2 horas, 34 minutos, 42 segundos, 23 milésimas. ¿Sí? Por supuesto que la probabilidad es 0. ¿No? O sea, antes que terminemos la pregunta ya no hay probabilidad. ¿No? O sea, si ponemos un número muy, muy chiquito, no hay probabilidad de encontrar eso. O sea, todas las probabilidades que preguntemos van a ser 0. O sea, no es, para una variable continua, si ahora en lugar de preguntar un mes, un año, preguntamos de forma continua, o sea, si dejamos de discretizar a la variable, tenemos un problema. Entonces lo que hay que definir es un rango. Yo puedo preguntar qué probabilidad de encontrar un chico que esté entre 16 años y 16 años y medio, o entre 15 años y 15,5 y 16,5. Entonces yo puedo preguntar en un rango. Entonces ahora el NJ que yo tenía, que era el número que tengo, ahora va a cambiar y va a pasar a ser un rango, una densidad. No va a ser un valor, sino que va a ser una densidad. Y va a ser una densidad definida en un ancho delta X. O sea, no voy a tener n de j, sino que voy a tener ρ de x por delta X. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la probabilidad de encontrar el valor entre x y x más delta X. Por supuesto que cuanto mayor sea ese delta X, mayor va a ser la probabilidad, o sea, pero la densidad es lo que me va a definir eso, ¿sí? Es la probabilidad de encontrar a mi variable en ese rango. Y ahora, para un intervalo, digamos, si yo estoy entre A y B y quiero saber cuál es la probabilidad, lo que tengo que hacer es integrar esa densidad de probabilidad en ese rango. ¿No? O sea, ahora en lugar de tener un delta X, voy a tener un AB, algo finito. Y voy a poder decir, bueno, cuál es la probabilidad de encontrar a un valor determinado en ese rango. A ver, en primer lugar,
Si busco la probabilidad de tener un chico entre menos infinito e infinito con cualquier realidad, bueno, la probabilidad definida como probabilidad tiene que dar 9. Si no, esta ρ no está bien definida. Puede ser que un poco más adelante nosotros digamos que la probabilidad sea n, por ejemplo, que cuando veamos moléculas y veamos todas las velocidades que puedan tener, y bueno, si integramos todas las velocidades que hay, qué sé yo, lo que vamos a obtener es el número de moléculas. Eso puede ser que exista acá en ese caso, digamos, esta ρ no será la probabilidad, sino será la probabilidad fraccional, ¿no? Dentro del número de moléculas. Si esto está definido estrictamente como probabilidad, tiene que darme 1. Porque me está diciendo cuál es la probabilidad de que tenga el chico cualquier edad entre menos infinito e infinito. Si queremos calcular un valor medio, antes hacíamos x por la probabilidad de x. Bueno, ahora hacemos x por la distribución de probabilidad de x. Y nosotros sumábamos todo eso, ¿no? Hacíamos j por nj y hacíamos toda esa sumatoria y sacábamos el promedio. Bueno, ahora hacemos cada valor de x por esa probabilidad e integramos. Si queremos agarrar una función cualquiera y hacer el promedio de esa función, tenemos logaritmo de x, queremos saber cuál es la probabilidad del logaritmo, el promedio del logaritmo de x, bueno, hacemos lo mismo, agarramos esa función, la multiplicamos, la evaluamos en cualquier punto y la multiplicamos por la distribución de probabilidad de ese punto, ¿no? Y por supuesto, la desviación estándar, la varianza, se calcula de la misma manera. Calculamos el promedio al cuadrado, calculamos el promedio del valor al cuadrado y lo restamos con el promedio al cuadrado. Bueno, en la clase teórica vimos la distribución de Maxwell-Boltzmann. La distribución de Maxwell-Boltzmann es la distribución de las velocidades. Cuidado que en este caso no estamos hablando de las velocidades en X, en Y, en Z, estamos hablando del módulo de la velocidad. Entonces nosotros vamos a pasar de Bx, By y Bz, vamos a pasar a B radial, al módulo, y a ese módulo lo vamos a multiplicar, vamos a trabajar en coordenadas esféricas. Es un módulo y distintas direcciones. Como esas direcciones, como estamos trabajando solamente en la parte del módulo, las direcciones angulares van a estar integradas. Esa integral nos va a dar un 4π. Y acordate que cuando vos pasás de Bx, By y Bz a B, por el ángulo, estás pasando de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas tienen un jacobiano que es r cuadrado de r, teta por seno de teta y de phi, ¿no? Entonces, no te olvides de que hay un r cuadrado de r, o sea que acá va a aparecer un b cuadrado siempre. Acá te va a aparecer b cuadrado de b, que viene del jacobiano de las coordenadas, o sea, viene el jacobiano que estás trabajando ahora en la parte del módulo, ¿sí? Este término que está acá es energía, mv cuadrado dividido 2, dividido kt. Este es un término de Boltzmann que va a aparecer siempre, o sea, siempre te va a aparecer que las probabilidades son proporcionales a este término. Cuanto mayor es la energía, es menos probable que accedas a esos valores, a menos que tengas una temperatura elevada. Si tenés una temperatura muy baja, no vas a poder acceder a estados energéticos, la temperatura es lo que te va a permitir acceder a esos estados. Y este es el factor de normalización que hace que toda esta integral entre entre 0 e infinito, porque esto no va de menos infinito a infinito, esto va de 0 a infinito. No estamos hablando de Bx, By y Bz, estamos hablando de módulo, entonces el módulo va de 0 a infinito, y eso tiene que estar normalizado de manera tal que esa integral de 1. ¿Ok? Bien.
Esto sería el equivalente al rho x de x que viste antes. O sea, esta es la densidad de probabilidad, que lo que te está diciendo es cuál es la probabilidad de obtener en circunstancias de equilibrio, cuál es la probabilidad de obtener una cierta velocidad en un rango entre v y v más delta v. O sea, no es la probabilidad de encontrar una molécula con v más delta v. Después vamos a ver, ahora vamos a ver cómo se trabaja con eso. Otra de las cosas que vamos a necesitar es camino libre. A ver, supongamos, vamos a hacer una super simplificación, ¿sí? Esto se puede hacer en forma muy estricta, por ejemplo, el libro de Sears, bueno, en muchos libros van a encontrar toda la deducción muy estricta. Cuando vos haces una deducción estricta, la consecuencia de eso es que vas a estar 3 horas laburando para sacar que, bueno, acá en realidad hay una raíz de 2, o que te falta un pi, o una raíz de pi, o cosas así, ¿está bien? Yo me voy a evadir de todo eso, porque lo que quiero llegar es a los órdenes de magnitud. Quiero ver qué significan estas variables en forma, para entenderlo pronto, digamos. Después, si quiero hacer un poquito más fino, bueno, voy a tener que empezar a ver de qué cosas me estoy olvidando. Por ejemplo, acá, yo tengo dos moléculas, ¿no? de una misma sustancia. ¿Cuándo van a chocar esas dos moléculas? Si la distancia entre los centros es menor al diámetro de la molécula, van a chocar. ¿Okay? En cualquier circunstancia en que la distancia entre los centros sea más grande, no. O sea, si yo supongo que mi molécula naranja es puntual, y si yo veo a esta molécula azul, toda esta región es la región en la cual esta molécula va a chocar con esta. ¿Ya? O sea, para lo que concierne a esta molécula, la molécula azul es como que tiene un radio efectivo o un diámetro efectivo de D, de 2D, no de D. ¿Sí? O sea, esta molécula ve un área de choque que es mucho más grande que esta, ¿no? Es pi por D al cuadrado, acá es pi por D sobre 2 al cuadrado, ¿tá? 4 veces más. Eso se llama sección eficaz. O sea, la sección eficaz es toda la sección en la cual puede colisionar una molécula. Acá estoy suponiendo que la única molécula que se mueve es esta y que esta está quieta. ¿Okay? Bien. ¿Qué pasa en un cierto intervalo delta T? Si yo supongo que todas las moléculas viajan a una velocidad v promedio, que es una suposición correcta, ¿no? O sea, qué sé yo, suponete que vos tenés tu nota, bueno, tenés un 10, un 4, un qué sé yo, un 7, ¿no? Tu nota promedio es 8. Bueno, supongamos que te sacaste 8 en todas las materias. Acá es más o menos lo mismo. Es una suposición, ¿no? Es una aproximación. Supongamos que todas las moléculas viajan a un B promedio. No es correcto, no todas viajan a un B promedio, pero ya lo vimos a eso, ¿no? El B promedio justamente me está diciendo que, bueno, hay un montón arriba, un montón abajo, pero en promedio viajan a B. B a veces se escribe con rayita, a veces se escribe así, ¿sí? Entonces, ¿qué es este B delta T? B delta T es la distancia que van a viajar las moléculas, en promedio, en un tiempo delta T. O sea, esta va a ser la distancia. Y si ahora multiplicás esta distancia por la sección eficaz, te va a quedar un volumen efectivo, ¿no? Lo que quiere decir eso es que todas las moléculas que tiene adentro de este volumen van a chocar finalmente contra esta pared. Suponete que vos tenés acá tu molécula. Entonces, si hay una molécula acá,
va a chocar. Si hay una molécula acá, va a chocar. Si hay una molécula acá, no va a chocar. ¿Por qué? Porque en un tiempo delta t no llega a pegar contra esto. ¿Okay? Las que llegan a pegar, la máxima que puede llegar a pegar es una que esté acá. Y si tu molécula está acá, tampoco va a pegar contra esto, ¿sí? Porque está fuera de este volumen. Entonces, el número de choques que se va a producir en un tiempo delta t va a ser la densidad de moléculas multiplicada por este volumen. Porque esas son todas las moléculas que van a haber adentro de este volumen. Entonces yo multiplico la densidad, esto no es el número de moles, esto es cantidad de moléculas sobre volumen, ¿no? Entonces, la densidad multiplicado por B delta T sigma es el número de choques que voy a tener. El número de moléculas que van a chocar. ¿Y qué es el camino libre? El camino libre es el camino que yo debería tener sin choques, que es B delta T, dividido la cantidad de choques. Por ejemplo, si yo tengo un choque por delta T, entonces el camino libre va a ser la mitad, va a llegar a la mitad, ¿no? Si tengo 3 choques, el camino libre va a ser un tercio. Bueno, justamente es B delta T, que sería el camino libre, sin ninguna colisión, dividido el número de colisiones. Y eso me da 1 sobre densidad y sección eficaz. O sea, si la sección eficaz es muy grande, el camino libre va a ser chico. ¿Por qué? Y porque tengo un área enorme y seguramente me voy a pegar contra esa molécula. Si la densidad es grande, el camino libre va a ser chico, ¿tá? Porque van a haber muchas moléculas y voy a tener mucha probabilidad de chocar. Entonces, esa es una cantidad importantísima que está relacionada con la probabilidad de que se produzca alguna interacción, algún choque. Después tenemos frecuencia de colisiones, por ejemplo. ¿Qué sería la frecuencia de colisiones? Y es la cantidad de choques por unidad de tiempo. Bueno, hacemos toda la cuenta, hacé la voz, después fíjate, vas a ver de qué va a depender. Por supuesto que de la densidad, mayor densidad, más choques. Va a depender de la velocidad media, porque cuanto más rápido vayas, más moléculas te vas a encontrar en tu vida, y también va a depender de la sección eficaz, ¿no? Cuanto mayor probabilidad, la sección eficaz va a ser justamente esa probabilidad, ¿no?, de chocar. También lo podés calcular frecuencia como velocidad dividido longitud de onda, ¿no? Acordate, velocidad es metros sobre segundo, y esto es metro, te va a quedar 1 sobre segundo. Si haces esta cuenta vas a ver que te va a dar lo mismo. Y después está el tiempo de colisiones, ¿no? O sea, ¿cuánto tardás en hacer una colisión? Es 1 sobre frecuencia. Bueno, es 1 sobre esta cosa. Y lo que es interesante es cómo se relacionaría eso, por ejemplo, con la presión. Supongamos que tenemos un gas ideal. La densidad de vuelta, este N, acordate, no es el número de moles, es el número de moléculas que tenés dividido el volumen. O sea, es el número de moles por el número de Avogadro. Y el volumen, bueno, acá usamos que sea un gas ideal, ¿no? Es el número de moles nRT dividido P. Cuando hacemos eso, nos queda Na PNA sobre RT, y número de Avogadro dividido R es la constante de Boltzmann. En algún momento también nos cruzamos con eso, es una definición, ¿no?, de la constante de Boltzmann, y me queda P sobre KT. Por lo tanto, el camino libre, que sería esto, lo podemos reemplazar y nos queda en función de la presión. Cuanto mayor la presión, menor el camino libre. Cuanto mayor la temperatura, eso nos va a aumentar la velocidad, ¿viste? Qué sé yo, también nos va a hacer un camino libre. O sea, esta relación es interesante porque nos relaciona cuánto puede viajar sin chocar con las variables termodinámicas. Ojo, no confundir camino libre con distancia de separación entre partículas. Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, la distancia de separación tiene que ver con la densidad. D al cubo sería el volumen que ocupa una molécula. Entonces,
D al cubo sería 1 sobre n. Y bueno, no es lo mismo, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, vos podés tener un camino libre que sean, no sé, una distancia de 100 átomos, por ejemplo, ¿no? Que vos pasás por 100 átomos sin chocarlos, sin chocar con ninguno. A ver, veamos un ejemplo. Tenemos aire a una atmósfera y 20 grados centígrados. Vamos a suponer que el aire solamente es nitrógeno, 2. El diámetro del nitrógeno son 2 Armstrong. Empecemos a usar las unidades correctas, ¿no? El Armstrong es 10 a la menos 10 metros. O sea, ese es el diámetro de una molécula. El Armstrong justamente es para usar unidades que tengan que ver con un átomo. Si no, vamos a tener que arrastrar estos números arriba. Ahora, ¿cuál será la densidad? Bueno, la densidad hacemos lo que hicimos recién, suponemos gas ideal y obtenemos este número, que es un número gigante, ¿no? O sea, lo que es gigante es un metro cúbico. En un metro cúbico tenemos 10 a la 25 moléculas. ¿Y eso qué significa? ¿Cuánto están separadas las moléculas entre ellas? Y a esa densidad están separadas más o menos en 30 Armstrong. O sea, vos tenés una molécula cuyo diámetro es 2 Armstrong y entre molécula y molécula tenés 30 Armstrong. ¿Está? ¿Cuál es la sección eficaz? La sección eficaz es pi por diámetro al cuadrado. ¿Por qué pi por diámetro? Porque no es pi por radio. Acordate que era 2 veces, ¿no? El radio. O sea, que es pi por diámetro al cuadrado, es 10 a la menos 19 metros cuadrados. Y el camino libre es, si hacemos la cuenta, revisarla que esté bien, es 3 por 10 a la menos 7 metros. O sea, es mucho más grande que la separación entre las moléculas. Eso quiere decir que la molécula puede viajar, puede atravesar 100 moléculas y no va a chocar. Es 100 veces mayor que esta distancia. O sea, la distancia están separadas 30 Armstrong. Y vos podés viajar por 3000 Armstrong sin chocar. Eso se debe a que la sección eficaz de la molécula es muy chiquita, o sea, es difícil que te encuentres con una molécula en el camino, porque son muy chiquititas. Bueno, podemos calcular la velocidad media. ¿Cómo podemos calcular la velocidad media? Ahora te voy a mostrar cómo se calcula. Me da 500 metros sobre segundo. No es frecuencia. Frecuencia de colisiones es 2 por 10 a la 9. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 1000 millones de colisiones por segundo. O sea, el tipo viaja por 100 moléculas antes de chocar, todo lo que quieras, pero hay 2 por 10 a la 25 moléculas. Entonces, bueno, hay 1000 millones de colisiones por segundo. Es para que tengamos una idea de qué números estamos arrastrando, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito algún ejemplo específico.